invité a Gerardo Paz, que es el presidente de Mundo de Valores, para que llegue a este espacio. Aquí está en vivo y en directo en la cabina. Gracias por estar acá, Gerardo. ¿Cómo te va? Porque ustedes lo pidieron. ¡Eso! ¡Bravo! Oye, qué bonito está este árbol que me regalaste. Sí, pues son los 52 valores del programa, uno para cada semana del año. Ahí están todos los valores para que lo tengas a mano. Está padrísimo. Para el público que nos sigue por radio, le platicaré que está muy bien hecho porque es un árbol frondoso, por supuesto, con un arbolito, quiero decir, las ramitas son los valores y con pajaritos que están en la punta de las ramas, porque eso es la vida, eso es. Así es. Habla de la importancia que tiene que nuestra familia esté fundamentada, que nosotros estemos bien parados sobre el piso porque estamos bien pisando, quiero decir, tocando, viviendo, vibrando cada uno de los valores todos los días de nuestra vida. Así es, o al menos deberíamos, ¿no? Dices, a lo mejor hay gente que no sabe que hoy es el Día Mundial de la Ética, creo que muchos no saben. Ni idea, ¿verdad? Ni cómo se come la ética. Exactamente. ¿Verdad? Así es. Yo le decía al público, mientras en lo que llega Gerardo vayan pensando, para ustedes, ¿qué es la ética? ¿Cómo la viven? ¿Cómo la practican? ¿Cómo la comparten con su familia? ¿Qué es esto de ser una persona ética? Que yo creo que es uno de los principales pilares que debemos tener bien afianzados. Sí, absolutamente. Y mira, si cuando uno oye hablar la palabra ética, luego dice, no, qué tabique me van a soltar, ¿no? Pero no es ningún tabique, es algo muy, digamos que elemental de entender como tal, ¿no? ¿Qué está enfrente de la ética? La ética es el valor. Sí. ¿Y el no valor qué sería? Sería la corrupción. ¿Ves? De lo que todo el tiempo nos quejamos. Así es, exactamente. Pero entonces hablamos mucho de que es que la corrupción, pero lo que está enfrente de eso es la ética y es lo que tendríamos que voltear a ver, más que ver tanto de lo que no, ver lo que sí. Exactamente, sí, claro, porque justamente decimos, bueno, ¿cuál es el antídoto, no? Que lo estamos haciendo mal, porque pensamos que para combatir la corrupción, combate, no, necesitamos la ética, entender, y es más, hablar de ética, estás hablando de felicidad. Claro. Eso de alguna manera, eso es el significado que le dio Aristóteles, digamos, si nos remontamos un poco a la historia, la ética la hablaron Sócrates, Platón, finalmente Aristóteles como que fue el que la aterrizó más, pensando en que hay que ver qué es lo bueno y qué es lo malo, entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Digamos que la ética, por decirlo muy llanamente, es una reflexión que nos ayuda a entender lo que está bien, lo que está mal, lo que me sirve, lo que no me sirve. Esa es la ética, pensando justamente en el bien para que eso nos lleve a la felicidad, que es como que la ulterior cuestión del ser humano, decir, ¿a qué venimos a la tierra? Pues a ser felices, ¿no? Entonces, ¿cómo entender esta felicidad? Pues vamos trabajando, tiene que haber una ética para poder hablar de la felicidad, que te digo, en esencia tiene que ver con ello. Decía Dostoyevsky, no es feliz quien más tiene, sino quien menos necesita, ¿no? Perdóname, ¿no? Eso es Séneca, ¿no? Decía, no es feliz quien más tiene, sino quien menos necesita. Que desgraciadamente, fíjate que es una frase maravillosa, no es feliz quien más tiene, sino quien menos necesita, pero la manipulamos también. Hay quienes actualmente, todos estos gurús que nos hablan de que hay que ser ricos y cómo ganar el primer millón, y cómo, dicen, eso es de mediocres, pensar en que ser feliz es quien menos necesita, y es una realidad. Hay gente, no quiere decir que nos vayamos al otro extremo, que hay quienes decían, pues entonces que sean pobres, porque los pobres van a ser felices. No es por ahí. Pero recientemente un ex colaborador nuestro ahí en la oficina, que le va muy bien, tiene mucho trabajo, demasiado trabajo, dice que en las noches no duerme porque está pensando qué tiene que hacer mañana, qué va a hacer. Dice, cuando trabajamos contigo, hasta ahora me doy cuenta de que éramos felices y no nos dábamos cuenta, ¿no? Porque ciertamente sí, siempre estamos buscando algo mejor, algo más, y como diría mi abuelita, no tenemos llenadera, y eso es parte de lo que nos va perdiendo y nos va sacando. Sí, porque lo que buscamos es tener. Es correcto. Se nos olvida ser, que es lo primero hay que ser. Y normalmente cuando eres quien eres y haces lo que haces con pasión y lo haces bien,
lo demás llega por añadidura. Es que así debe ser, esa es la regla. Pues es que así es la vida. Así es, uno piensa que mientras más tiene va a ser más feliz, y te das cuenta que no es cierto. No quiere decir que no debamos desear mejores condiciones. Sigue deseándolo, está en chino tenerlo, claro. Imagínate no deseándolo. Claro que hay que desearlo, pero no tenemos que estar pensando, tal y como lo dijiste, que entender, como hablábamos la vez pasada, mi propósito, a qué vine, y eso me dará por añadidura el tener lo que deba tener. Esa es, digamos que, en esencia, la manera de entender la ética. O sea, una cosa es entender la ética, pero también entre Platón y Sócrates decían, bueno, quien piensa en el bien, hará el bien, cosa que tampoco es cierto, ¿no? O sea, no porque pienses bien, haces el bien. Entonces ahí... Estoy de acuerdo contigo. Hay que aterrizarlo. Son trampas. Son trampas también. Porque ahora estamos en una época, no sé tú qué pienses, Gerardo, pero creo que nos hemos vuelto muy permisivos, y algunas cosas que sabemos desde el principio que no están bien, las vamos disfrazando y las vamos acomodando para que parezcan buenas. Así es. Y no lo son. Y no lo son. Aguas. No, y lo estamos haciendo. Mire, hemos llegado, esta permisividad que dices, ha llegado a grados en que, bueno, como diría el profeta Isaías, a lo bueno ya le llamamos malo y a lo malo ya le llamamos bueno. Pues ahí ya se metió el chamuco. Exactamente. Eso es lo que hace el chamuco. Así es, exactamente. Bueno, es la manera de meterse. A la luz le llamamos tinieblas ahora, y a las tinieblas le llamamos luz. Ahí está. Estamos viviendo este momento histórico de un caos tremendo. Que veamos cómo está el mundo, simplemente veamos en qué condiciones está el mundo. Y siempre hay alguien que sale y que te dice, no, pero a ver, ve esta otra parte para sesgar tu atención, para que no veas, tú a lo mejor ya traes una idea muy clara sobre algo, sobre un conflicto. No, ve el otro lado. Sí, claro, hay que ver todas las aristas, pero para poder tener un criterio, estoy de acuerdo, pero siempre basado en valores. Es correcto, porque si no, pues entonces flaqueas y te vas a ese lado que dice, no, sí está bien, no es tan malo. Bueno, que ese es el principio de la justicia, lo que estás diciendo tú, el ver los dos lados y no quedarnos, muchas veces nos quedamos, bueno, a mí me llegó a pasar con un amigo que teníamos que siempre nos hablaba mal de su cuñado, ¿no? Que el cuñado era el malo por eso y por lo... Y como era mi amigo, como mi amigo era mi amigo, yo le creía, entonces yo veía al cuñado y nada más de verlo ya me caía mal, porque era y cuando fui conociendo a mi amigo, dije, no, el malo de la película es mi amigo y el bueno es el otro, porque yo nada más vi el lado de mi amigo. Claro. Y no estás viendo el lado del otro, ¿no? ¿Ven? O sea, hace unos días veíamos de tantos videos que ve uno, de un chamaco, de un adolescente en el salón de clases que está amenazando a otro con un cuchillo y le dice, te va a ir mal, te voy a matar, ¿no? Y se volvió en las redes sociales algo terrible, querían linchar al chamaco que tenía el cuchillo, y era ya el diablo ese chavo, ¿no? Y lo que hablamos de una universidad de las ¡qué fuerte! Élite, ¿no? Y entonces querían acabar con este muchacho, pero resulta que entonces otros dicen, no, espérense, es que la historia no es esa. Ese es un chavo, estamos hablando de una escuela rica, digamos, donde este muchacho era un pobre, que con trabajos tenía para la escuela y todo, y el otro le decía, eres un naco, eres un corriente. Déjame hacer una pausa. Sí, regresamos. Venga. Gerardo Paz en La Mujer Actual, hablando de ética. En La Mujer Actual nos interesa tu bienestar y el de tu familia. Consulta a nuestra gran familia de especialistas. 55 5279 2290 y 55 5279 5790. Qué bueno que siguen aquí en La Mujer Actual, porque hoy estamos trabajando este valor tan importante que es la ética. Aquí está la ética en mi árbol. Aquí aparece la ética. Y bueno, yo quiero que yo la busco aquí en mi árbol de valores, pero quiero que tú la busques dentro de ti. Yo la voy a buscar dentro de mí. Cada uno debe hacer su trabajo personal. No se trata de señalar a los corruptos, se trata de mi ética, en dónde está, en dónde la he demostrado,
y qué valor le han dado los otros, si es que entienden el término ética. Y tenemos que caer en la moral. Uy, que algunos luego van a decir, Gerardo, que ya estamos aquí adoctrinando. Sí, claro. No, pero exactamente, es que si hablas de ética, al final de cuentas vas a caer en el tema de la moral. Es decir, sí está bien saber y entender lo que está bien y lo que está mal. De hecho, lo que hemos hablado ahorita es una reflexión, la ética es una reflexión, nada más, pero de nada nos sirve reflexionar si no lo vivimos. Entonces hablas de perseverancia, pues tienes que vivir la perseverancia. Hablas de prudencia, pues tienes que ser prudente. Hablas de amor, pues tienes que amar. Entonces eso es la moral. Entonces sí, muchas veces cuando uno dice, a ver, vamos a ver la moral, uy, estos ahorita nos van a poner a rezar y todo. No tiene nada que, no tiene que ver con la religión, ¿no? O sea, con ninguna. Con ninguna religión. Simplemente la moral es aterrizar la ética. Es así de sencillo. Pero como efectivamente hay personas, hay grupos, hay empresas, hay gobiernos que quieren desvirtuar, que no quieren que seamos morales, que no seamos éticos y que no vivamos moralmente, tienen que tergiversar todo esto y decir, no, la moral no es una palabra ya en desuso, es una palabra vieja, rancia, no, eso es lo que está haciendo falta ahorita. O hay gente que dice, ay, estos moralinos, o le dan diminutivos, ¿cómo se dice? Negativos, ¿no? Sí, a las palabras, peyorativos, ahí, ¿no? Cuando no, o sea, si no vivimos moralmente, por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. No podemos pensar que vamos a resolver el asunto del narcotráfico y del secuestro y todo con más combate. Jamás, nunca en la vida va a funcionar eso. Tiene que ser al revés. Tenemos que estar compartiendo, recreando una sociedad moral, porque eso, y a esa gente, o sea, no es nada más decir sí, a todos esos delincuentes hay que matarlos y hay que acabarlos. No, hay gente que ya no tiene mucha compostura, pero en general, hasta la gente que uno considera como mala, no hay nadie tan malo que no tenga algo bueno, como no hay alguien tan bueno que no tenga algo malo. Entonces, esa gente mala, si encuentras el huequito por donde meterse a su mente, a su corazón, a su espíritu, de ahí empiezas a tejer y pueden cambiar su manera de pensar y de vivir y vivir moralmente, que es lo que tenemos que hacer, no estar nada más cuestionando todo. Y de ahí que justamente eso es lo que hacemos con Hacia un Mundo Feliz Hoy, que es el programa de trabajar semanalmente, entender como reflexión, como éticamente entender cada valor, entender lo que es el compromiso, que tenemos que hacer nuestro programa del compromiso, claro, que es todo un tema, claro, pero entender lo que, así es, todo, el que abras, a donde lo abras, la determinación, la prudencia, el esfuerzo, la disciplina, la justicia, la libertad, cada uno de los valores. Entonces, si cada semana nos ponemos a entender, a reflexionar en el valor, hay gente que cuando le hablas de cierto valor dice, yo ni siquiera sabía que era un valor, y cuando lo leen dicen, wow, eso es lo que me hace falta. Ok, ya lo entendiste, ahora hay que vivirlo. Y entonces dedicarnos en la semana a darle importancia a la puntualidad, al orden. Entonces vas trabajando con cada uno de ellos y entonces vas creando una sociedad ética. Ahí es donde vas a crear una sociedad ética. Prácticamente la ética debe ser una materia que debemos tener desde la primaria. Exacto. O sea, los niños desde pequeños tienen que saber qué es cada uno de esos valores, que es el ahorro es un valor, la administración es un valor. Tiene que aprender un niño desde su primer domingo que le dan, tiene que saber para qué le sirve, cómo lo va a utilizar. Sí, porque una parte seguramente la va a utilizar para ahorrar, pero otra parte la va a utilizar para pensar en los demás. Por ejemplo, porque y hablas de generosidad, y vas a entender lo que sí, claro, ya se nos ha olvidado muchísimo. Muchísimo. Emma Godoy decía, tú eres dueña de lo que necesitas, de lo que ganas, lo que necesitas para vivir, para estar bien. Ella así también no estaba peleada con que quisieras vivir bien. Claro. Pero eres administrador del resto. Exactamente. Que eso es cuando hablamos de administración, hablamos de gobiernos. ¿Qué es gobernar? Es
sabes administrar. Claro. Porque el gobernador no es el dueño de nada, es el administrador. Le dieron fíjate nada más la importancia, el que te den la responsabilidad de administrar a toda una nación, no de quedártela. No es tuya, no eres el dueño, eres el administrador y tienes que dar cuentas de lo que te dieron. De acuerdo. Eso es administrar. Exactamente. ¿No? ¿Cuáles serán los códigos de ética en la sociedad, los que tú ponderes el día de hoy para dejárnoslos aquí de tarea? Mira, cuando dice uno cuáles serán esos valores, pensemos un poco en los principios, digamos, que sería de la ética, ¿no? Porque uno también mezclamos un poco y de alguna manera tampoco es tan necesario separarlos, lo que dice, bueno, ¿y cuáles son los principios? ¿Cuáles son los valores? Los principios sí son los pilares. Exacto. Sobre los que se sostiene una nación, una sociedad, una empresa, ¿no? La justicia, la libertad, por poner varios ejemplos. Pero ya los valores, porque los principios son universales. Claro. Son para siempre. Claro. Son lo mismo, los principios deben ser, ahora sí que aquí en China, antes usábamos mucho eso de aquí en China, ya ha cambiado todo el concepto de lo que es China y lo que somos cada uno. Todo el mundo. Pero están globalizados. Es globalizados. Pero los valores, precisamente porque es tan importante no podemos vivir los valores si no los conocemos. Así es. Si los conocemos, ya los podemos ir empleando y el decir, bueno, ¿cuáles son los más importantes? Pensar en una empresa va a depender de que, por decir, si tienes una tintorería, a lo mejor un valor va a ser la limpieza, pulcritud, es un valor muy específico. Si hablas de los que entregan comida, rapidez puede ser un valor muy específico para ellos. Depende a qué te dediques, por eso en las empresas ponen en la entrada, ves ahí la lista de cuáles son los valores de tal o cual empresa. Que no los cumplan es otra cosa. Pero hablando, ¿no?, de ética, bueno, tú tienes y buscas que toda la gente que trabaja contigo no se preste a situaciones en donde, bueno, pues es que aquí sí, mira, tu currículum está acá abajo, hay mucha gente que está solicitando para el empleo pero si tú me sueltas aquí una lanita o tu primer sueldo, me das un porcentaje, exactamente, yo lo saco tu folder y lo pongo hasta arriba para que el jefe lo vea pronto, yo le voy a hablar bien de ti, pero pues ¿qué me vas a dar a cambio? ¿Me entiendes? Eso es lo que a mí en códigos de ética, yo ahí sí quiero insistir mucho por el día de hoy, para que podamos realmente llevar a la práctica y que cuando lleguen los chavos de la escuela les hagamos preguntas a los muchachos. Oye, y en un caso como ¿tú qué harías? Por ejemplo. ¿Nos da tiempo de poner un dilema o no? Venga, ¿se puede? Venga, claro. Mira, para que vean lo importante que es saber tomar decisiones. Eso. Digamos que, porque todos son dilemas, en la vida tenemos dilemas. Completamente. Todos los días. Completamente. Desde lo más elemental que pueda ser, a lo mejor a mí me gustan los helados, ¿no? Pero me gustan nada más los de chocolate y los de fresa. Sí. Entonces, aunque vaya a una heladería y hayan 40... pues a mí nada más me gustan esos chocolate dos. Y entonces, pero un día voy y nada más hay de chocolate, no hay de fresa y 40 más. Entonces no tengo dilema porque hay de chocolate y no hay de fresa. Y al día siguiente hay de fresa y no hay de chocolate, pues el de fresa, no hay dilema. Pero a lo mejor otro día voy y nada más hay 2 sabores en lugar de 40, pero esos son fresa y chocolate. Okay. Ahí hay un dilema, ¿no? Es un dilema muy elemental. Pero está bien para entenderlo todo. Pero, exacto. Entonces, bueno, a lo mejor pedí el de chocolate y no estaba tan bueno el de fresa. Pero hay dilemas como por ejemplo, digamos que tú eres una gran alpinista, has ganado premios internacionales, eres una persona muy responsable, muy hábil, y donde vives, digamos, veamos un pueblo y al final hay una montaña nevada y dices, es el tiempo perfecto de ir a escalar, y tengo mi hijo que está en la secundaria, voy a decirle al director si me los puedo llevar para hacer experimentos, van a hacer una cosa maravillosa, vas a la escuela, le dices al director, él dice, bueno, le pide permiso a los papás, 14 papás te permiten a sus 14 hijos, más tu hijo, tú tienes una hija, creo, sí, ¿no? Más sí. Tu hija, ¿no? Digamos que está en la secundaria, te los llevas,
subes con ellos y en cierta parte de la montaña dejas a tu hija ahí para que ella resguarde cosas, prepare la comida, mientras tú te llevas a los otros 14 muchachos al otro lado de la montaña a hacer unos experimentos, los dejas haciendo experimentos y subes porque tienes que ver cómo va a estar el clima en la tarde porque van a hacer otros experimentos en la tarde. Cuando estás subiendo en cierta parte de la montaña ves que viene una avalancha y si no bajas inmediatamente a prevenirlos y a resguardarlos, se van a morir. Híjole. Pero por la altura donde estás y donde están si vas a salvar a los 14 muchachos, se va a morir tu hija. Ya me estás haciendo sufrir. Y si salvas a tu hija, se van a morir los 14 muchachos. ¿A quién salvarías? Híjole. Cada quien tiene su propia respuesta. Es bueno está eso. ¿Es un dilema o no es un dilema? Claro que es un dilema. Ya hasta estoy sudando. Y esos dilemas los tenemos en la vida.